Así que, pues, qué mejor que ir dándole entrada a nuestros queridos colegas, que ya está aquí la mesa con los periodistas. Y pues sí, sí, Alberto, parece ser que el presidente López Obrador, pues, está también tomando decisiones importantes y poniendo claro su carácter, el carácter, la personalidad del presidente, pues la estamos se está dejando sentir no solamente en el país, sino en otros países. Así que le vamos dando la bienvenida a un rockstar que es un nuevo invitado que tenemos aquí. Mírenlo nada más. De haber sabido, fíjate, todos nos hubiéramos puesto unos lentes así. Sí, mira, aquí está Bono. Bono, bienvenido. ¿Cómo está, Bono? How are you? Está Temoris, buenos días. Manuel Hernández Borboya, buenos días. Buenos días. Aquí estamos preparándonos en el camerino para ingresar al concierto. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cómo sigues, Temoris? Pues mejor, bastante mejor. Ya ayer como que empecé a ver un poquito. O sea, es que todavía se ve muy... Pero esta mañana menos. Entonces es parte del proceso. Pero fue una cirugía, nada más brevemente para quien no sabe, ¿de qué te operaron? Es un desprendimiento de retina en un ojo. Uy, vaya, qué delicado, pues cuídate. Que es algo que solemos pensar, o sea, digamos que a nivel popular se conoce, o sea, se dice, te diste un golpe o algo así, pero es un proceso que, de eso me acabo de enterar, que viene, o sea, quienes lo traemos ya y en general todos estamos expuestos. Sí es cierto que si ya está en desarrollo, te das un golpe, eso lo acelera. Pero aunque no te des un golpe, eventualmente pasa. Por eso es muy distinto hacerse un estudio del ojo a un examen de la vista. El examen de la vista solamente checa cómo ves. El estudio del ojo ve cómo están tus órganos oculares y si lo haces a tiempo, puedes prever algunas cosas como esta, ¿no? O sea, puedes reaccionar antes de que sea un problemón. Yo no lo hice y pues ya ve. Ahora estoy como Rigo. Híjole, bueno, a ver si no fue una consecuencia de tus andanzas en Siria o allá en Afganistán, mi querido Temoris, que uno nunca sabe, sí. También tiene una trayectoria de boxeador, así que a lo mejor algo le pasó ahí, no sé. Mi querido Manuel Hernández Borboya, pues bienvenido, y me gustaría, si les parece bien, vamos le dando entrada a los temas, y pues uno de ellos, me gustaría iniciar con el de en medio. Vamos a hablar sobre el INE, sobre esta visita de Kerry Salazar, pero este anuncio que se dio el día de ayer, que apareció ya en algunos medios, hoy en otros, sobre pues que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, tanto de Michoacán como de Tamaulipas, pues tomaron el control de la seguridad. Uno de Aguililla, Michoacán, de Palcatepec, ahí de donde era originario el doctor Mireles, y pues de Tamaulipas, pues Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, nada más y nada menos la capital. Es una decisión, Manuel Hernández Borboya, que me parece importante, la primera en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta naturaleza. En Michoacán, hay un gobernador finalmente afín al gobierno de López Obrador. En Tamaulipas es todo lo contrario. ¿Qué decir, Manuel Hernández Borboya, de esta decisión que tomó el gobierno de López Obrador? Hola a todos. Pronta recuperación a Temoris, antes que nada. Y pues yo creo que ya era hora, ¿no? De que se hiciera algo así en Michoacán. O sea, habían pasado 3 años, prácticamente de más de la mitad, o un poquito más de la mitad del sexenio de López Obrador, y no habíamos visto ninguna medida en toda esa región de Tierra Caliente de Michoacán, que pues ha sido un polvorín los últimos 3 años. El distanciamiento que había y las rencillas políticas entre el presidente López Obrador y el exgobernador Silvano Aureoles,
que hasta donde yo me quedé estaba siendo ya por ahí investigado y perseguido por algunos desfalcos al Estado, con esto de que ya no tenían dinero para entregar la nómina a los profesores cuando hubo cambio de gobierno y demás. Explicó buena parte del abandono que hubo por parte del gobierno federal y del Estado en general a la población de Aguililla, de Tepalcatepec, de toda esa región de Michoacán, que ha sido pues víctima de enfrentamientos constantes entre algunos grupos armados vinculados a los Viagras, a la gente de El Abuelo, contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que pues se han dado con todo. Hemos visto tanquetas, hemos visto una serie de despliegues muy fuertes en los últimos años, y pues me parece una medida adecuada, aunque tardía, el hecho de que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal pues ya se hayan puesto finalmente de acuerdo para tratar de garantizar ahí la seguridad, porque recordemos que hasta hace un año todavía, pues los caminos eran completamente controlados por los criminales, es decir, la gente de estas localidades pues era completamente rehén de los grupos criminales y los grupos armados. Entonces, de alguna manera el Estado tenía que intervenir ahí. No se había dado esa situación. No sé si en los últimos días hubo algún repunte en el conflicto violento entre estos grupos criminales, y esto motivó a que se decidiera tomar esta medida. Creo que todavía la información está un poco incipiente para tener una panorámica más general, pero me parece que pues ya se habían tardado bastantito en actuar en esta zona. Y de lo de Tamaulipas, pues también llama la atención porque ahí no hubo cambio de gobierno todavía. Sigue Cabeza de Vaca, con quien han tenido también diferencias. Todo este proceso del desafuero y demás parece que ya poquito a poco ya nadie se acuerda, o que fue quedando de lado. Pero pues Tamaulipas desde hace mucho tiempo también pues es tierra de nadie, ¿no? Es un ejemplo típico donde hay grandes regiones del estado que están completamente abandonadas por los poderes del Estado, y donde los grupos criminales le disputan el legítimo uso de la fuerza o de la violencia al Estado. Entonces creo que pues es de llamar la atención esta medida, que además va un poco en contra de la política de abrazos no balazos que ha promovido el presidente López Obrador en los últimos años, ¿no? Entonces parece que ya hay un reforzamiento de la seguridad, que no es tampoco el único. En días recientes también hemos visto medidas similares en Zacatecas, que también llaman la atención ante un repunte de la violencia. Entonces pues hay que esperar a ver en qué termina todo esto. A mí también me llama la atención el caso de Aguililla, que se han decidido a tomar esta acción en este momento, porque ahí sí que ha sido bastante dura las batallas, la situación, muy violento lo que ha ocurrido de todo el año pasado. Por decir algo, nada más, el caso más reciente, Temoris, bloqueos o el uso de drones para soltar explosivos como si fuera un bombardeo, ataques directos al ejército, asesinato de personas, en fin, y se toma ahora esta determinación. ¿Por qué hasta este momento? ¿Por qué de esta manera? No lo sé. ¿Cuál es tu lectura, Temoris, sobre este tema en específico? Yo me apunto, me adscribo o me inscribo en una corriente de académicos y de periodistas que disputamos la idea de que exista realmente una confrontación en donde de un lado están los grupos criminales, el crimen organizado, y del otro lado el Estado. Esta corriente plantea que el Estado permite la existencia del crimen organizado. En buena medida, agentes del Estado son también integrantes del crimen organizado, aunque no se pongan sombrero ni anden echando tiro en las plazas. Y esto yo creo que quedó muy claro ahora que mencionaba Manuel a los Viagras y al Abuelo, estas figuras surgidas del movimiento de autodefensas, que después fueron adoptadas en la fuerza rural que creó el llamado virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, el que fue designado por Peña Nieto como responsable de la seguridad
del estado de Michoacán, relevando las autoridades civiles que también estaban muy comprometidas con el crimen organizado, aparecieron en videos de la tuta famosamente, y él les entregó uniformes y armas y presupuesto a los Viagras y al abuelo, y los vimos aparecer frente a la prensa como si fueran la solución del problema que él tenía en Michoacán, y en realidad lo que estaba haciendo Alfredo Castillo era ayudar o participar en la disputa que tenían por el Estado un grupo de criminales con otro grupo de criminales. Y el Estado mexicano estaba participando del lado de uno de esos grupos de criminales. En 2018 fue cuando los Viagras se apoderaron de Aguililla. En 2020, los de Jalisco, Nueva Generación, echaron a los Viagras y conquistaron Aguililla. La población ha estado protestando por muchísimo tiempo. Han tenido estos plantones y estas confrontaciones con el ejército exigiendo seguridad. Los grupos criminales han elevado su presencia con todo de descaro, empleando esos vehículos que ellos llaman monstruos, que son vehículos supuestamente blindados de manera hechiza en talleres artesanales, que cualquier tanqueta del ejército mexicano los hace pedazos en un momento. O sea, la fuerza del ejército mexicano y la fuerza en general de las organizaciones, de las corporaciones armadas del Estado mexicano, no se comparan con las que pueden tener, con las que exhiben de manera presuntuosa en esos videos en que hablan del señor Mencho y que hay un montón de civiles armados con esas camionetas hechizas. El Estado mexicano tiene la capacidad militar para intervenir. El problema es por qué no decide hacerlo. Y aquí es cuando se exhiben estas complicidades. ¿Por qué tardaron tanto? Tú preguntabas hace un momento, Alberto, o sea, ¿por qué en este momento? Han estado empleando drones para arrojar explosivos sobre grupos de ciudadanos. Han estado realmente aterrorizando a la gente. ¿Por qué tarda tanto el Estado mexicano en actuar? Tiene la fuerza, pero no tiene la voluntad, porque hay adentro figuras que tienen la capacidad para, si no tomar las decisiones, por lo menos obstaculizar la toma de decisiones. Y esas figuras no están en el ejército, en la Guardia Nacional, en las fuerzas estatales. Hubo un cambio de gobernador, efectivamente, pero esto no explica las cosas, porque las decisiones en ese tipo de asuntos no se toman a nivel local, son federales. Hace falta la cooperación local, pero finalmente el peso recae en las fuerzas de la federación. Y no, o sea, no lo habían hecho, no se habían decidido, ahora entran. Pero también estaba leyendo una entrevista que le dio a un medio nacional, que le dio el párroco local, el párroco de Aguililla, en donde decía que les parece muy bien que hayan entrado las fuerzas de la federación, pero les preocupa que, como ha ocurrido antes, esta película ya la han visto varias veces, que de pronto hay una decisión tomada desde la capital de la República, entran fuerzas de la federación, barren con el grupo que está y se van, y entonces se hace un vacío. Se hace un vacío que los grupos, tanto el que estaba como el que aspira a conquistar el territorio y tal vez alguno más, pues entran en confrontación otra vez y se vuelve a elevar el nivel de la violencia. El problema de fondo es que tenemos focos rojos en toda la República, en donde que de pronto se encienden, en algún momento se toma la decisión de intervenir ahí, pero quedan otros focos rojos por otros lados y hay que mover las fuerzas. O sea, seguimos sintiendo la falta de una estrategia funcional eficaz que pueda realmente hacer esta confrontación y liberar el territorio del dominio mezclado de grupos del crimen organizado con
con figuras enquistadas en el poder político y en los grupos empresariales. En el caso de Tamaulipas, ya sabemos que cada gobernador de Tamaulipas ha estado estrechamente ligado al crimen organizado, que la represión a la prensa, que la transformación del territorio en zonas de silencio, en donde los llamados enlaces, que son como jefes de prensa del crimen organizado, son los que determinan qué es lo que se puede publicar o no, qué es lo que la población puede saber o no. Y ahora esto no ha cambiado, o sea, sigue cabeza de vaca y ya habíamos comentado cómo 2 diputadas de Morena traicionaron a Morena, o sea, ¿quién elige a esas candidatas? Se pasaron al PAN, de manera que Morena perdió el mismo día que lo ganó, perdió el control del Congreso local, y una encuesta que publicó ayer el Financiero indica que Tamaulipas, que hasta hace poco se daba como una victoria para Morena, ya está el candidato del PAN al frente. Son encuestas, se puede disputar mucho, pero todavía hasta el año pasado decían que iba a ganar Morena de calle y ahora están indicando que Morena está perdiendo el control. Y esto en el supuesto de que Morena representara efectivamente un cambio o una liberación de estos nexos que tienen los políticos con el crimen organizado. Pero recordemos que Morena pues está recogiendo sus cuadros de lo que queda del PRI y del PAN en el estado de Tamaulipas. Bueno, gracias, Temoris. Como podrá ver, aquí me estoy solidarizando con el hermano Bono, así que gracias. Yo creo que quieres boleto para el backstage, pero bueno. ¿Hermano Bono o Rigo Tobar? Rigo Tobar, ¿no? Te va a escuchar ahí un colega de Matamoros que es adorador. De Tamaulipas, ¿no? Sí. Bueno, mi querido Manuel Hernández Borbolla, ahorita con lo que planteaba Temoris, tengo yo alguna discrepancia ahí un poco en lo que toca a esta decisión que se tomó. Hay preguntas, claro, que no tenemos la respuesta porque no es posible tener un intercambio con el secretario de la Defensa Nacional, por ejemplo, pero está esta parte donde me parece que finalmente, como cuando iniciaste tu intervención, pues finalmente decimos, bueno, pues ya se hizo algo. ¿Por qué tardó? Pues tomar el control de la seguridad de un poblado no es un asunto menor, requiere una estrategia importante, por un lado, e inteligencia, la operación de cuerpos de inteligencia para poder llevar a cabo un operativo de esta naturaleza. Llama la atención el caso de Tamaulipas, porque ahí sí hay un gobernador adverso. Incorporar dentro de esa toma de control de poblados tan importantes, pues tienes la garantía plena que cuando está la policía estatal vinculada, se va a filtrar la información. Sin embargo, yo tengo la impresión, y mira que hemos sido pero durísimos y muy críticos con la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, que pues pareciera, tengo la impresión, Manuel, que es pues el inicio de una serie de acciones que posiblemente se van a empezar a implementar para recuperar el control gradual de varios poblados. No ha sido con base a enfrentamientos, sino una operación estratégica importante, me parece, y es la primera que veo en su tipo en esta administración en materia también de inteligencia. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido, Manuel? Yo creo que ha habido algunos episodios similares. Acuérdense, por ejemplo, cuando fue la matanza esta no me acuerdo si fue Coatzacoalcos o Minatitlán, que hubo una matanza en un bar. Minatitlán. Que hubo también todo un despliegue similar y al final de cuentas pues no pasó de esa reacción, ¿no? Entonces yo todavía sería un poco cauto al hablar sobre las implicaciones a futuro que puede tener esta medida.
yo creo que obedece quizá algo muy coyuntural, y creo que en el caso de Michoacán en concreto, pues lo que detenía la buena parte de la intervención del gobierno federal, pues era el pleito que traían con Silvano Aureoles, ¿no? Ese me parece que era un asunto clave que se ha ido destrabando, pues ahora con el cambio de administración, ahora que Morena ya gobierna en la entidad, y aún así, pues se tardaron unos mesecitos en intervenir. No sabemos lo que pasó ahora en fechas recientes, que motivó este despliegue, ¿no? Porque como bien lo mencionaban, pues ya llevaban meses ahí dándose con drones y demás. Este, y pues llama la atención qué implicaciones va a tener esto a futuro. Como bien lo comentaba Temoris, pues ahí ya están muy acostumbrados a estos despliegues muy sonados de las fuerzas federales, y después pues se van y el polvorín continúa, ¿no? Es decir, toda la situación que se gestó durante el conflicto de las autodefensas en 2013, pues siguen los ecos de todo ese conflicto muy latentes en toda la región de Tierra Caliente, y yo no veo que en el futuro próximo que se vaya a controlar o a mitigar. Vemos, por ejemplo, reitero lo que ha pasado en Zacatecas, que también el gobierno de David Monreal pues ha tenido que pues salir a dar la cara ante una escalada de violencia que ha habido, de asesinatos en algunos lugares, principalmente en Fresnillo y en los alrededores, y que pues aunque hay un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad, no necesariamente esto quiere decir que tampoco les vaya a funcionar, y hay que ver en qué términos se da también estos despliegues en regiones como Tierra Caliente en Michoacán, este, donde pues han repuntado en muchos casos el control de los grupos criminales sobre el territorio y en general en todo el estado de Michoacán. Yo tengo, por ejemplo, un conocido que tiene un rancho que hace poco pues le fueron a pedir derecho de piso y pues tuvo que salir ¿En un dónde? rato de la zona. En Michoacán, más rumbo a la zona de Zitácuaro, pero pues es una constante la que se vive allá en todo el estado de Michoacán. Entonces, se ha hablado también en fechas recientes de que parte del incremento de los precios del limón, que yo todavía tengo mis dudas de qué tan verídica sea esta versión, de que pues una parte, además de la inflación y esos asuntos, tiene que ver con el control del crimen organizado de pues varios sectores de esta industria, ¿no? Yo tengo mis dudas porque pues esta industria la ha controlado el crimen organizado en el caso del limón, pues desde hace ya muchos años. Yo no veo que haya habido algo diferente este año que explique este aumento, pero llama la atención estas versiones, ¿no? Entonces creo que ha sido una constante generalizada el, el, el predominio de la delincuencia organizada sobre estos territorios. A mí hace unos años me tocó ir a la zona aguacatera, justamente a echar un ojo, y estaba sumamente peligroso el asunto. Y no veo que haya habido algo en estos años, en estos últimos 5 años, que haya revertido la situación. Entonces, pues hay que ver hasta qué punto este despliegue de las fuerzas de seguridad va a permitir efectivamente un cambio o una mejora real en las condiciones de seguridad para la gente. En el chat, Temoris, preguntan algunas personas, como por ejemplo Javier Mireles, ¿qué significa Aguililla para el narco? ¿Es una zona geoestratégica de trasiego o qué? Bueno, ya algo comentaba Manuel. Yo apuntaría también, bueno, también Nuevo Laredo, que también es otro sitio donde fue tomado la seguridad por el ejército. Pues hablamos no solamente de una producción de droga, en este últimos, bueno, originalmente marihuana, que es uno de los lugares de mayor siembra de marihuana, sino en épocas más recientes, drogas sintéticas, ahí se producían de una gran cantidad, pero también otro tipo de cuestiones como el aguacate, el limón y minerales. Pero mejor cuéntanos tú, ¿cuál es tu evaluación? ¿Por qué tan importante en estos territorios, sobre todo en la zona de Aguililla, Temoris? Bueno, es histórico, ¿no? O sea, siempre ha habido ahí, siempre Aguililla ha sido uno de los puntos de donde vienen las noticias de disputas, y también incluso han provocado divisiones. Me parece que uno de los primeros municipios que ganó la oposición en Michoacán fue Aguililla,
con un candidato de izquierda que a final de cuentas era una decisión que tenía que ver con disputas entre el crimen organizado. Entonces, está en una carretera importante y es efectivamente una zona de producción agrícola y minera importante. Pero lo que pasa es que Aguililla es la que se lleva los titulares, pero es la situación que hay en amplias zonas del estado. O sea, nos enfocamos en Aguililla, ahí es también donde se generan esos movimientos sociales de hartazgo y de reacción que están jalando los titulares, pero a final de cuentas es todo el occidente del estado de Michoacán y Tierra Caliente las que están en situaciones extremas. Y a mí me parece también que el hecho de que el Estado mexicano no haya logrado imponer o no haya tenido la voluntad suficiente como para imponer su orden, la ley en el Estado, también ha convertido a Michoacán en un frente de batalla. O sea, siempre es como el espacio o la línea de fuego entre distintos grupos criminales que han ido cambiando de nombre y de estructuras a lo largo de la historia reciente, pero finalmente siempre parece ser el estado de Michoacán como una frontera difusa, una frontera que va cambiando en movimiento y que la gente, la población queda atrapada entre estas disputas. Finalmente, o sea, bueno, recordemos que ya en el Salinato entraron las fuerzas del Estado supuestamente a poner orden, aprendieron a un montón de presidentes municipales, después ocurrió con Calderón y sigue pasando, porque no hay una diferenciación entre el poder político y los grupos criminales. Entonces, es muy difícil que un partido político pueda postular a un candidato si no pertenece a uno u otro de los grupos que están en pugna. Por eso, comunidades como Cherán o como Nahuatzen u otras han dicho fuera partidos políticos porque no ven tampoco una diferencia entre partidos políticos y los políticos, y los criminales. Y dicen, fuera, vamos a tomar las decisiones nosotros mismos. Los de Cherán tienen la ventaja de que tienen autoridades tradicionales indígenas, o sea, tienen viejas formas de organizarse políticamente, pero esto no ocurre así en comunidades más grandes de predominio mestizo, donde no existen desde hace mucho tiempo estas formas de organización. Entonces, vuelvo al tema, el Estado mexicano no ha querido imponer el orden, porque finalmente muchos elementos adentro del Estado mexicano se benefician del desorden y se benefician de la violencia. Y un dato también por ahí, acuérdense que Aguililla es la cuna o la tierra de nacimiento de Nemesio Ceguera el Mencho, entonces también ese factor ahí también juega en esa región. Y históricamente es una zona de producción de drogas enorme. Ahí nació el cártel de los Valencia, por ejemplo. Toda esta organización delictiva que entiendo fueron los que amenazaron de muerte al presidente Fox en algún momento, y inclusive algunos, cuando desapareció Enrique Camarena Salazar, hubo un operativo en Aguililla para buscarlo por allá en aquellos años, en 85. La DEA estuvo también buscando por allá. O sea, tiene su historia esta región de Tierra Caliente. Perdón, Ernesto. No, y es esta parte que señalas ahorita al final, pues es todo Tierra Caliente. Yo nada más para recordarle un poquito a la audiencia de parte de los pedazos de la historia y la tragedia que ha vivido Michoacán. En el 2014 y 15 estuvimos publicando una serie de reportajes que se llamaba Michoacán, una lucha a muerte por la vida. Vamos a pasarle un fragmentito de la parte 2, de esta serie de reportajes que publicamos. Y va a escuchar usted a unas de las señoras, porque eso es precisamente lo que estaban enfrentando. Uno de los testimonios es un video de 1 minuto y medio, pero que ilustra mucho
lo que ha estado viviendo, y por eso me parece importante, y la gran pregunta es, ¿va a ser más de lo mismo o en esta ocasión sí va a haber realmente una diferencia? Vamos a ver este video y regresamos. Córtale. Ahí está. Pues bueno, esa es parte de la enorme tragedia y era la desesperación que veíamos. Dicen, pues es que no hay autoridad, ¿a quién recurrimos? Bueno, vamos a ver si esta decisión que tomó la administración del presidente López Obrador logra un cambio. Es una zona que tuve oportunidad de peinarla y la recorrí muchísimo, la región de Tierra Caliente. Así que de veras, en verdad que uno desea que no se repita la historia de este virrey Castillo, que además, por cierto, Temoris, Manuel, Alberto, pues ahí anda paseando como si nada, viajando de un lado para otro y ni quien lo haya tocado. Y vaya que sí tiene cuentas por pagar. Si les parece, Manuel, vamos entrando al siguiente tema y que pues tiene que ver con esta decisión que tomó el INE de plantearle medidas cautelares al presidente de la República para que no mencione de ninguna manera, el término que usaron fue INE prohíbe que AMLO hacer cualquier comentario, lo que sea, cualquier comentario que tenga que ver con la revocación de mandato. Es realmente algo pertinente, correcto, de que pueda, porque uno podría pensar, bueno, pues están cuidando que pues hable bien de él, ¿no? Y esté hablando a favor de la revocación, de la consulta de la revocación, porque esté hablando bien de él, o es verdaderamente un absurdo que el Instituto Nacional Electoral prohíba que el presidente promueva la participación para la revocación de mandato. ¿Cómo lo lees, Manuel? Pues a mí se me hace un absurdo, un disparate en el contexto de la guerra política que traen entre la presidencia y el INE. Imagínate que fuera realmente una situación de a de veras que sí se iba a remover al presidente y que el presidente en turno, aunque haya hecho fechorías o lo que fuera, no pudiera dar su versión de las cosas cuando lo van a destituir, ¿no? Entonces me parece un absurdo completamente del INE, pero pues no, tampoco es que sea nuevo. O sea, que hemos visto que querían suspender las conferencias matutinas el año pasado en el contexto de las elecciones intermedias. Es decir, en el INE están duro y dale, pues haciendo todo lo posible por tratar de callar y acotar lo más que puedan a López Obrador con el pretexto electoral, y tratando de estirar lo más posible su jurisdicción o sus facultades para acotar al presidente. Pero ahí es cuando uno percibe y uno ve pues los excesos del órgano electoral, ¿no? Un simple órgano autónomo que se debería de encargar de organizar elecciones, pues ya tiene unos alcances, o ellos creen que tienen unos alcances, que pueden incluso quitar las conferencias matutinas, ponerle bozal al presidente en turno, toda la parte de la fiscalización de las elecciones que nunca ha funcionado,
pero que les da mucho juego político o muchas armas políticas para tratar ahí de meter su cuchara precisamente en el resultado de las elecciones y en mover la veleta hacia un determinado rumbo, ¿no? Entonces, pues me parece que es parte de lo mismo, de esta golpeteo continuo que hemos visto entre la presidencia y el INE. Hoy me llamó la atención que López Obrador sí de plano no hizo ninguna alusión a la revocación de mandato, tampoco se lo preguntaron de manera muy, muy clara, nada más apareció un cintillo en la conferencia matutina diciendo que por cuestiones legales, que se iba a continuar con fines de difusión, con las conferencias y con fines de información, fines informativos, pero que se ajustaban a las restricciones legales del artículo tal, por la revocación de mandato. Entonces, pues vamos a ver en qué para. Yo la verdad no creo que vayan a poder acotar mucho lo que diga el presidente. Ahorita anda como tranqui con el INE, no se le ha ido encima en estos últimos días, pero en cuanto vea la ocasión, pues va a decir lo que tenga que decir y no veo que el INE le vaya a poder hacer mucha mella al respecto. Pues no, porque básicamente hay muchas formas de referirse al tema, aunque sea de forma indirecta, y una de ellas es que en las conferencias de prensa matutina, los compañeros periodistas, con todo el derecho que tenemos de preguntar lo que consideremos pertinente, pues le pueden hacer el requerimiento de información sobre este tema, y ahí el presidente pues puede eventualmente responder, o puede no responder también, pero ahí está como esa laguna, ¿no, Temoris? Que creo que sería importante analizar qué tan pertinentes son las vedas electorales de esta naturaleza, qué tanto puede realmente influir o no el que el presidente de la República hable de un tema. Lo digo porque han sido muy incisivos con López Obrador, pero no lo fueron tanto con otros presidentes, por ejemplo, que no necesitaban decir nada sobre cualquier tema, simplemente echaban a andar toda su maquinaria de medios y de publicidad y con eso tenían. Temoris, ¿cómo ves el tema? Bueno, como para empezar como anécdota, les cuento que ayer Javier Tejado Donde, que es un columnista del periódico El Universal, que él es como el vocero, él expresa lo que piensa Televisa, lo que piensa el Consejo de la Industria de Radio y Televisión, o sea, todos los empresarios. Publicó en su columna, pues quejándose porque los multaron por transmitir las mañaneras en periodo electoral el año pasado, ¿no? En los estados donde hubo elecciones. Entonces, él un poquito con maña no dice, o sea, sí comenta que fueron más de 322 radiodifusoras y televisoras las que fueron multadas, y dice que la multa fue de 5 millones de pesos. No se sabe si la multa de 5 millones de pesos se dividió entre todas, lo cual significa que, o sea, que realmente pues es nada, ¿no? O sea, divídelo entre esas empresas, pues bueno. Pero se sienten víctimas los empresarios de radio y televisión por haber transmitido las mañaneras, y me da risa porque siempre se quejan de las mañaneras, siempre dicen que no deberían existir, pero al mismo tiempo las transmiten íntegras. Entonces, pues bueno, no, o sea, porque ven que hay una manera de obtener audiencia gracias a las mañaneras. La demanda de que los funcionarios públicos no hagan campaña, que no utilicen sus puestos y sus recursos para hacer campaña, es una demanda histórica de la izquierda. La izquierda siempre lo pidió. Siempre dijimos, los funcionarios públicos tienen que apartarse. O sea, no es como en otros países donde los primeros ministros o los presidentes pueden ser reelectos y hacen campaña mientras son funcionarios públicos. Hay una desventaja de inicio, porque un funcionario público tiene una proyección pública mucho más grande que la que tiene cualquier otra persona, o sea, cualquier otro rival. Y además, esa proyección no la tiene por sus propios recursos, la tiene con los impuestos, con el presupuesto público. O sea, la idea de que los funcionarios públicos no utilicen su puesto para promover una campaña de lo que sea,
es por dos cosas. Uno, porque para nivelar el terreno, para que todo el mundo esté al mismo nivel, y dos, para que no tengan esas ventajas con nuestro dinero. Y es el caso también del presidente López Obrador. Yo aquí discrepo de querido Manuel, pero a mí me parece que aunque sea su propio puesto el que está ahí, él ha tenido bastante tiempo antes de esto para defenderse o para promover sus puntos de vista, lo hace todos los días, y no veo por qué ahora tenga que seguir haciendo, cuando es un periodo en el que los ciudadanos deben reflexionar con base en hechos, de 3 años de gobierno, si lo piensan, si les gusta o no. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que los partidos no puedan hacer campaña en la revocación de mandato. ¿Para qué existen los partidos si no es para promover el debate público y para promover puntos de vista, actitudes, el voto de los ciudadanos? Si no son los partidos políticos los que hacen campaña en cualquier consulta, en la revocación de mandato, pues entonces, ¿quién sí lo puede hacer? Podemos pensar que lo pueden hacer organizaciones civiles, pero muchas de esas organizaciones pues tienen, o sea, son parte de estructuras políticas más grandes, no formales. Entonces, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puede hacer un partido político? A mí me parece que tanto Morena, como el PAN, como el PRI, como el PT, todos deberían tener la oportunidad de promover sus puntos de vista ante esta campaña, ante esta consulta, y no los funcionarios públicos, ni el presidente, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los diputados, ni los senadores. ¿Pero no te parece que es mucho tiempo? O sea, la consulta será el próximo 10 de abril y estamos a principios de febrero. O sea, y después vienen las elecciones, que ahí va a venir otra vez electoral. Sí, o sea, bueno, el tiempo se podría discutir, o sea, sin duda, pero la cuestión es si un funcionario público y si un partido político deben o no hacer campaña. Pues estas campañas largas mexicanas, pues ya saben, digo, es tan absurdo como que pasan meses y meses y meses antes de que un presidente, entre que un presidente gana la elección y toma posesión, ¿no? Son cosas que tiene el sistema político mexicano. En los sistemas parlamentarios, un partido pierde las elecciones y la semana que viene ya está entregando las oficinas al partido que ganó. Aquí la paradoja es que los que sí acaban haciendo campaña con esto son los del INE, que en las funciones pues operan como partido opositor. Entonces, bueno, claro, el INE no puede ser un órgano deliberante, ¿no? O sea, o sus funcionarios no lo pueden ser. Ellos tienen que ser el árbitro imparcial, y ya sabemos que Córdoba y Murayama pues son agentes políticos en activo, ¿no? Pero bueno, esa es también otra discusión. Pero entonces ahí nada más para tener claro, tú, Temoris, sí estás a favor de que el presidente pues no haga comentarios sobre la revocación de mandato, y los partidos políticos sí. Y tú, mi querido Manuel, dices que sí, el presidente debería poder hacerlo, y supongo que también los partidos políticos. ¿Es así en la posición de ambos? La mía sí. Sí, yo sí estoy de acuerdo que se hable del tema, a lo mejor no que se coaccione el voto, que no se compren votos, que no se emitan spots sobre el tema, yo estoy de acuerdo con eso, pero que se hable, pues claro que sí, que se hable de manera libre. Sí, porque a final de cuentas, ¿de qué te sirve finalmente tratar de silenciar al presidente? Y sobre todo, tampoco podemos ser inocentes. Se toma esta determinación en un momento como el que ahora vivimos en este México, con un presidente de estas características, con una oposición de esta naturaleza, y con la posibilidad no solamente de que el referéndum pues lo vaya a ganar el presidente y va a ser como una reelección o un segundo aire, y dos, la posibilidad de que el partido en el gobierno, Morena, se quede con 5 de las 6 gubernaturas en disputa según las encuestas. O sea, creo que sería importante también hacer esta reflexión de casi quitarles las máscaras y que se asuman las posiciones tal cual son. Porque... Oye, Alberto, pero hay que ver esas encuestas del Financiero de ayer, están interesantes, fueron publicadas en portada, porque si el año pasado
parecía que se llevaban 5 de 6, ahora Durango y Tamaulipas está aventajando el PAN, además de Aguascalientes, según las encuestas del Financiero, pero la verdad, entre el conjunto de encuestas desacreditadas que hemos tenido en nuestra historia reciente, o en toda la historia, me parece que las del Financiero son de las más confiables. Entonces, hay que estudiar también qué es lo que está pasando en esos estados, porque ya lo hemos discutido aquí bastante. La forma en que Morena decidió sus candidaturas, pues pasa factura. Sí, vaya que si la va a pasar. Pero bueno, son los distintos ángulos, así que pues gracias ahí Manuel y gracias Temoris sobre eso. Si les parece, si podemos cerrar así con una reflexión, Manuel Hernández Borboya, sobre pues la visita de John Kerry, el dardo envenenado que ayer en la tarde-noche se soltó Ken Salazar, tratando de pues corregirle la plana al presidente y autocorregirse del jalón de orejas que parece ser que le llegó. Así que previo a la visita de John Kerry viene el dardo envenenado. ¿Cuál es tu lectura de esta visita de Kerry y los dichos de Salazar? Bueno, pues Salazar a lo largo de todo este proceso ha sido cabildero de las empresas estadounidenses que tienen intereses en el sector eléctrico. Lo que había sorprendido pues era que hace una semana dijera que era necesaria esta contrarreforma eléctrica de López Obrador y que el gobierno mexicano tenía sus razones para actuar. Obviamente eso generó molestia en Estados Unidos entre algunos legisladores y congresistas, pero también entre algunos columnistas. Por ahí le pegaron bastante fuerte en una columna en el Wall Street Journal, que tuvo cierto eco aquí entre los cabilderos del lobby energético. Y eso de alguna manera yo creo que explica el revés que tuvo Ken Salazar el día de ayer, que ya otra vez arremetió diciendo que la contrarreforma eléctrica que está promoviendo López Obrador promueve las energías sucias y demás, y como que le estuvo tendiendo la mesa a Kerry, yo creo que precisamente para salvar la chamba, porque ya había algunas voces en Estados Unidos que pedían la renuncia de Salazar por estar a favor de los intereses de México, decían por ahí algunos grupos y algunos señalamientos contra el embajador, que pues en los hechos pues yo no lo he visto muy a favor de la postura mexicana, yo lo he visto más bien como un operador político de la injerencia imperialista de Estados Unidos sobre México, ¿no? De manera muy abierta y descarada, con el pretexto de que hay acuerdos comerciales como el TMEC y demás, que a final de cuentas son también instrumentos de coerción con los cuales las potencias hegemónicas, y en este caso Estados Unidos, pues ejerce su poderío sobre México, y que pues nos están dando trato de colonia. Esa es la realidad. Y ahorita pues como se complicó un poco, yo creo que por eso también mandaron a Kerry para ver cómo está la situación, que es una figura política cercana al presidente Biden, es un hombre de su confianza, que también en la visita anterior con el tema de Sembrando Vida y de la política de reforestación y demás, pues hizo como buenas migas con López Obrador. Ayer estaba contando López Obrador una anécdota de que Kerry ya no se quería ir para una visita con la reina de Inglaterra porque estaba fascinado en Palenque y demás. Entonces se ve que esas buenas migas pues lo mandaron acá otra vez para ver qué podía negociar o qué podía sacar a favor de las empresas estadounidenses con este asunto de la contrarreforma eléctrica. Yo no creo que tampoco López Obrador vaya a dar su brazo a torcer fácilmente con este asunto. Yo sigo viendo que está muy estancada, muy empantanada la reforma en el Congreso. Se han hecho foros de Parlamento abierto, donde por cierto causó mucha molestia entre algunos sectores, pues que se identificara con nombre y apellido a muchos de los cabilderos que están ahí promoviendo y tratando de manipular a la opinión pública con este tema, o tratando de mover con financiamiento oscuro, muy, muy probablemente proveniente de estas empresas transnacionales de energía que están financiando y moviendo las redes para pagarle ahí a sus achichincles para tratar de mover las aguas del debate público hacia su favor.
Y al final de cuentas yo veo que sigue todavía atorado ahí en el Congreso la iniciativa. Vimos estos disparates y estos desplantes, por ejemplo, de Alito Moreno diciendo eh, que el PRI nunca iba a aprobar una reforma que beneficiara a los mexicanos. Y pues sí, efectivamente, ya lo vimos con las reformas estructurales de Peña Nieto y demás, ¿no? No hacía falta que nos lo dijera, pero qué bueno que ya se están sincerando en el PRI por lo menos, ya van progresando poquito a poco. Este, pero veo que la cuestión de los votos y demás todavía no le va a dar a Morena para sacar la reforma eléctrica. A lo mejor por ahí nos pueden sorprender con una negociación de último minuto, pero digamos que no se han caracterizado en Morena por ser los grandes negociadores en el Congreso, ¿no? Salvo el caso de Ricardo Monreal, que ahora está peleado con el presidente. Entonces no veo muchas condiciones para que avance este tema y posiblemente hasta nos podamos ir hasta fines del sexenio con el temita de la reforma eléctrica, entre que va o no va. Pero digamos que la operación política de Estados Unidos pues ha sido muy marcada y pues ellos están defendiendo sus intereses. Lo peculiar es cómo hay grupos aquí en México que están más en la sintonía de defender los intereses extranjeros que los intereses para el beneficio de los mexicanos. Sí, difícilmente, Temoris, Ken Salazar sería removido como embajador. Es un amigo cercanísimo de Joe Biden y de Kamala Harris. Pero bueno, eso no es garantía de nada en la política, no solo en Estados Unidos, sino en ninguna parte del planeta. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu evaluación sobre este punto, Temoris? Bueno, da la impresión de que muy pronto ser cercano a Joe Biden no va a ser garantía de nada, ¿eh? No, al contrario, yo creo que sí, de que te echen o de que te vaya mal, mano. Ajá. Pero a mí sí me llamó la atención, o sea, los zigzagueos, los tumbos que estaba dando el embajador Salazar. Y tú dices, o sea, bueno, pues, o sea, si no es uno de esos empresarios que los presidentes de Estados Unidos les obsequian embajadas o sea, que realmente compraron sus embajadas con donaciones, ¿no? No, el tipo es un político de carrera, fue secretario de Interior con Obama, fue senador, fue lobista, que ahí tiene, pues, que es lo que decía Manuel, pues, sí, el tipo ya sabe lo que es hacer lobbying, pero digamos que es un político con experiencia, ¿no? Y estuvo dando declaraciones confusas que parecía que iban para un lado, luego iban para el otro, y pues le mandan a Kerry para ponerlo en orden. Y un día antes de que llegue el señor que lo va a regañar, ya se porta bien, ya hace la tarea. Yo creo que sí fue como un poquito penoso. Y luego también la postura de John Kerry. O sea, John Kerry es el representante del presidente de Estados Unidos para el clima, para proteger el clima, para el cambio climático y todo eso. Pero cuando tú ves con qué misiones llega, pues sí, promover las energías limpias, proteger el clima y proteger las inversiones de Estados Unidos, ¿no? Que ese es, al final de cuentas, lo que realmente significa ir a proteger el clima, o sea, es promover las inversiones de Estados Unidos. Y llegan por el lado que también ha estado explotando la oposición, por el lado débil de la propuesta López Obradorista de reforma eléctrica. El lado fuerte de la reforma es corregir lo que hizo Peña Nieto. O sea, corregir una reforma que fue directamente contra los intereses del Estado, de la nación, y que no solamente le estaba arrebatando al país el control de sus recursos, sino que nos estaba obligando a financiar millonariamente negocios privados. Entonces, esa es la parte positiva de lo que quieren hacer, o sea, tratar de quitarle ese peso al Estado y también de recuperar el control de nuestros recursos. Y también por eso es muy importante lo del litio. Pero la parte débil de la propuesta es que es una propuesta pensada con mentalidad del siglo XX. Es más, diría con mentalidad de 1938. Es una propuesta que sí pretende asegurar para la nación el control de sus recursos, pero que no está pensando en el futuro ni del país, ni del planeta, porque descuida totalmente
el tema más urgente, no solo para México, sino para la humanidad, que es transitar hacia las energías limpias para tratar de moderar el crecimiento, el calentamiento climático, el calentamiento global. No lo toma en cuenta, los tiene ahí abandonado, y eso es muy grave porque no vamos a cumplir nuestros compromisos con el panel sobre cambio climático, y no solamente no los vamos a cumplir, sino que esos compromisos son insuficientes ya. Y es urgente que lo hagamos. Entonces, como no estamos atendiendo ese flanco tan importante, pues obviamente es por ahí por donde tanto Estados Unidos como la oposición y las empresas extranjeras, pues se están pegando. A mí, yo soñaría con que en la propuesta que finalmente se discute y se aprueba en el Congreso, sí se incluyan previsiones para transitar hacia las energías limpias. Ya, pues bueno, hermano, otra vez, ¿cómo estás, mi querido Temoris? Gusto saludarte. Temoris, amor. Ahí está. Ahora vamos a pararnos a bailar, Temoris, ándale. Pero mira, pero con eso, pero es que estos lentes que te pusiste son más como de Matrix, ¿no? Pues son los que tengo ahí, ¿no? Además, como no tengo pupilentes, pues no los puedo usar, ¿no? Alguna vez alguien me los regaló, pero pues no los puedo usar porque no veo. No, ¿Sabes a quién te pareces? O sea, yo soy Rico, pero tú eres el agente Smith. Pues aquí ya me dijeron de todo, pues mira, yo lo que veo con este embajador Ken Salazar, que lo había comentado, no recuerdo cuándo, pero pues esa diferencia del embajador gourmet que teníamos acá en México con Donald Trump, que se la pasaba pues nada más viajando y tuiteando de que ahora estaba comiendo termitas de aquí, de allá, tacos, en fin, este hombre, Ken Salazar, pues más bien lo vemos muy, muy activo, viajando de un lado para otro, supervisando el corredor transísmico, viajando a Quintana Roo, en Baja California. Se ve bastante movido, y este hombre me parece que, pues sí, está jugando un papel distinto a otros embajadores que hemos tenido en el país. Y hoy el presidente López Obrador le dio su llegue de manera así muy sutil, aprovechando la pregunta que le hacían referente a Mexicanos contra la Corrupción y el subsidio que recibe de la NET, ¿no? De USAID. Entonces el presidente dijo, no, dice, pero hoy voy a aprovechar para preguntarle al embajador Ken Salazar por qué están financiando a una organización de esa naturaleza que es un enemigo de nosotros y que interviene en asuntos políticos del país. Así que me parece que el presidente López Obrador, así, como no queriendo la cosa, pues le aventó ahí también una de esas trampas cazabobos. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Mi querido Manuel, para despedir esta mesa, una reflexión final de los puntos que consideres pues relevantes a seguirles colocando el reflector pues en el transcurso de esta semana por lo menos, o las que siguen. Bueno, me parecieron relevantes dos temas hoy en la conferencia matutina. Uno, que pues ya hay algunos avances sobre los autores del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Me parece que fue interesante el informe que dieron. Todavía no aclaran el móvil del crimen, o no dan su versión las autoridades federales, pero por lo menos ya se ve que hay algunos resultados y hay 3 detenidos, ¿no? Eso me pareció importante, y me pareció también importante la explicación tan detallada que dio Octavio Romero, el director de Pemex, sobre los contratos que ha tenido Pemex con Baker and Hughes, y pues eso hace añicos completamente pues la premisa y la narrativa que se había tratado de impulsar la última semana sobre la casa que rentaba el hijo de López Obrador. Y pues ya vamos en el grado del absurdo de que ahorita la narrativa con ese temita
es de que la narrativa que siguen ahí arañando y tratando de mantener a flote algunos simpatizantes de la derecha, pues es que el gobierno de López Obrador le dio contratos a una empresa a través de una licitación que presentó con 42% por debajo del precio de referencia para que el hijo del presidente pudiera rentar una casa en Houston durante un año. Es decir, ese es el gran escándalo de corrupción en lo que vamos ahorita y que evidencia pues lo que siempre fue, ¿no? Y lo que yo he dicho toda la semana, pues que es una campañita mediática para pegarle a López Obrador y que justamente pues ahora tiene más sentido el reclamo que le va a hacer López Obrador a los representantes del gobierno de Estados Unidos por el financiamiento que está recibiendo por parte de USAID y de NED a esta organización que está un día sí y otro también pues golpeando pues de manera artera, yo diría tramposa y engañosa al gobierno de México, ¿no? Porque si tuvieran elementos sólidos y consistentes, pues no los estaríamos criticando y señalando como Ernesto ya hizo ahí. Vi la entrevista con Julio Astillero y yo coincido en mucho de lo que comentaste por ahí, Ernesto. Y pues creo que por eso también es relevante lo que pasó hoy en la conferencia matutina con estos dos temas. Sí, además este esclarecimiento que hace el director de Pemex, pues fue brutal, me parece. Temoris, ¿con qué cerrarías tú? Bueno, siguiendo sobre esto mismo, a mí me parece muy importante señalar que los infundios o los errores o los deslices se responden con información cabal, con información plena, no con adjetivos, que es lo que hicieron, por ejemplo, en este caso, y han hecho también en otros, pero ahora es lo del momento, ¿no? Si están tratando de crear la impresión de que hay un tema de corrupción en el alquiler de esa casa, se demuestran cómo son los procesos, se presentan documentos, información, y con eso basta y no se alimenta el clima de polarización con adjetivos. Y sobre todo la información, como decía hace un momento, cabal, plena. Tuvimos hace un par de días, a mí me parece una situación muy, muy infortunada, con el comentario de que hay criminales infiltrados en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los estudiantes de Ayotzinapa, quiero, para que no lo sepa, que es una escuela formada por estudiantes campesinos pobres de la sierra. Los estudiantes pobres de la sierra, los campesinos, tienen 4 opciones para seguir su vida: o seguir arando la milpa, o convertirse en soldados, o integrarse al crimen organizado, o convertirse en maestros rurales. Y muchas veces van de una cosa u otra. Muchos estudiantes antes han hecho las otras 3 cosas, o a veces hay estudiantes que dejan la escuela y hacen alguna otra de las cosas. No sorprendería, o sea, es más, ¿cómo se podría impedir que hubiera algún estudiante que no tenga algún tipo de nexo con grupos delincuenciales, cuando esas son las condiciones que hay en la sierra del estado de Guerrero y en la montaña? Pero la forma en que lo dijo el presidente, que fue una manera descuidada, dijo: hay criminales infiltrados, genera todo tipo de sospechas, y es una criminalización de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. No da ningún detalle, lo dice el aire, y dicho el aire puede interpretarse de cualquier forma. No dijo si esto había pasado, si la infiltración se dio hace poco tiempo, si se dio hace mucho tiempo, si se dio hace pocos años, si los supuestos infiltrados tienen algún tipo de influencia en la toma de decisiones adentro de la normal, o si son marginales, o si ellos son los que toman las decisiones. No dijo si el 26 de septiembre de 2014 había criminales infiltrados en el grupo de estudiantes que fue a Iguala, y de los cuales 43 desaparecieron y 6 fueron asesinados. No dijo nada, solamente lo soltó. Y al soltarlo, genera todas esas especulaciones. Y para eso hay que ver lo que publicó la prensa ayer. Hay que ver la portada de Excelsior,
hay que ver la portada de Crónica, hay que ver la columna de Carlos Marín. Todos ellos son gente que a lo largo de todos estos años han tratado de generar la idea de que los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron y fueron atacados porque eran parte de un grupo criminal que iba a atacar a otro grupo criminal. Y ayer, citando nada menos que al presidente López Obrador, se dedicaron a decir que ya estaba demostrado, que el presidente había confirmado que los estudiantes que fueron a Iguala eran criminales. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. Por eso una autoridad tiene que tener muchísimo cuidado con lo que dice. Por eso el presidente de la República tiene que tener mucho más cuidado con lo que dice. Los padres y las madres de los desaparecidos, esto fue un golpe directo a su movimiento. Ayer algunos declararon muy enojados, muy molestos. No, yo estoy de acuerdo en que es una salvajada lo que hicieron, lo que hizo algún estudiante o un pequeño grupo de los estudiantes que estaban ahí, de arrojar un tráiler contra la Guardia Nacional. Me parece muy mal, pero el presidente no va a lograr con estos comentarios, que no se vuelva a hacer. No lo va a lograr porque lo que está haciendo es, a los ojos de esos estudiantes extremistas, lo que está haciendo es justificar la idea de que el Estado mexicano los volvió a traicionar y que no se puede confiar en el Estado mexicano. Sobre todo, tomando en cuenta que a más de 3 años de este gobierno, todavía sabemos, sin saber qué pasó con los 43, quiénes son los responsables. No hay más que unos pocos detenidos. O sea, no se ha cumplido la promesa presidencial que les hizo Andrés Manuel, entonces presidente electo el 26 de septiembre de 2018, a las madres y los padres de entregarles verdad y justicia. Sí, la verdad es que sí, esa parte de lo que dijo el presidente, sí hay que revisarlo con cuidado. Me parece que no lo midió, pero bueno, habrá tiempo de revisarlo. Por lo pronto, no sé si vas a comentar algo más, Ernesto. Sí, que además sí creo que sería útil el volver a rescatar exactamente lo que dijo. Vamos a hacerlo en otro momento también. Ayer entrevistamos a Vidulfo Rosales, el abogado de los normalistas, y nos decía que sí, que les había sorprendido, les había molestado las declaraciones del presidente. El presidente, de hecho, abrió el tema frente a la pregunta diciendo, no lo descarto, ¿no? Esa fue la expresión que usó. En fin, son los distintos ángulos. Me parece que yo coincido con Temoris en que el presidente pues tiene que tener cuidado en la forma en cómo hace algunos comentarios, porque particularmente con los normalistas que arrastran pues una campaña de descrédito, pues casi que podemos decir, esa sí es histórica, también pues toda una campaña de descrédito, los violentos, etcétera, que más allá de que pues sí veamos que luego se pueden exceder como esto que hicieron con el tráiler, me parece que hay que ser muy cuidadoso con los comentarios que hace el presidente, como también con las investigaciones que hacen las y los periodistas, porque así como bien señala Temoris, que comparto, hay que tener cuidado con los adjetivos, pues también hay que tener cuidado con las inferencias que se hace frente a un reportaje o reportajes que no tienen un sustento, pues, y que entonces se abre a eso, a inferencias en lugar de poder sustentarlo a cabalidad. Así que bueno, pues hay responsabilidades por todos lados, que me parece que esto que ha sucedido pues nos sirve también para una reflexión interna y que pues aguante vara también tanto el presidente López Obrador cuando se le hagan las observaciones, como a las y los periodistas cuando se nos hagan las observaciones, cuando son cosas que no van o no deberían ser de esa manera. Mi querido Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, como siempre, un gustazo, un placer tenerlos acá con esta mirada y con estos ángulos y además con esa franqueza de poder decir las cosas a cabalidad. Así que mi querido hermano Bono, que te sigas pero mejorando. No sé, Bonos, tuvimos un Rigo es amor. todo el año de casado. Okay. Sí. Rigo, dice Elvira Montañez, Ernesto no es músico, es música.
Órale, órale. Pues muchas gracias, Bueno, gracias a los dos y ahí estamos en gracias. comunicación. Hasta Hasta luego. pronto. Cuídense. Bye. Hasta luego. Bye.